¿Alguna vez te has detenido a pensar en la pregunta más importante de tu vida? ¿A quién salvará Dios? En un mundo lleno de confusión, luchas y preguntas sin respuestas claras, esta pregunta puede parecer difícil de responder. ¿Quién realmente es digno de ser salvado? ¿Qué criterios utiliza Dios para tomar esta decisión tan crucial? Hoy voy a llevarte a un lugar de revelación profunda, un lugar donde podrás entender lo que realmente significa ser salvado y, lo más importante, cómo puedes recibir ese regalo de salvación. Y si te dijera que la salvación no depende de tus esfuerzos ni de lo que puedes hacer, sino de algo mucho más grande, algo que es completamente divino y transformador. Ese poder oculto que muy pocos entienden puede cambiar tu vida para siempre. La salvación de Dios no se trata de los perfectos, ni de aquellos que tienen una vida libre de errores. De hecho, la salvación de Dios tiene más que ver con lo que Él ve en tu corazón que con lo que tú has hecho o dejado de hacer. Hay una verdad profunda y misteriosa, un misterio que solo se revela a aquellos dispuestos a recibirlo, y en este video voy a abrir esa puerta para ti. Pero antes de seguir, quiero que sepas algo muy importante. Este mensaje no es para los perfectos, ni para los que parecen tener todo bajo control. Es para ti, que tal vez te sientes perdido, inseguro o preocupado de que no eres digno de recibir algo tan grande. La buena noticia es que la salvación no es un premio, sino un regalo inmerecido, pero ofrecido generosamente por un Dios que te ama profundamente, incluso en tus momentos de debilidad. El Evangelio de Cristo no es una lista de requisitos que debes cumplir para ganarte el favor de Dios. Más bien, es una invitación a unirte a Él, a vivir una vida transformada y a recibir la gracia que cambia todo. Durante este video, vamos a explorar quiénes son los que Dios salvará, y la respuesta puede sorprenderte. A lo largo de las Escrituras, vemos que la salvación no es algo que depende de lo que el hombre ve, sino de lo que Dios ve. Es fácil pensar que Dios solo salvaría a aquellos que tienen una vida recta, sin mancha, pero lo que realmente importa para Él es tu corazón, tu disposición para aceptarlo, tu fe en Él. Quizás en tu mente sientas que aún no eres lo suficientemente bueno para recibir la salvación, pero quiero que sepas que en Cristo todos tenemos la oportunidad de ser restaurados, sin importar nuestro pasado. Este video no es solo una enseñanza, es una invitación a cambiar el curso de tu vida. Mientras explores lo que significa ser salvado por Dios, quiero que sepas que hay un poder oculto en este mensaje, una verdad que transformará tu entendimiento y cambiará la forma en que ves tu relación con Dios. A medida que profundices en este estudio, te darás cuenta de que, tal vez, el concepto de salvación que tienes en mente es muy limitado y que lo que Dios tiene preparado para ti es mucho más grande y más profundo. Al final de este video, espero que tu perspectiva sobre la salvación cambie por completo. Te prometo que si sigues este camino de entendimiento, recibirás revelaciones que transformarán tu vida. Pero para eso, quiero que te comprometas. Si sientes que este mensaje es para ti, deja un comentario diciendo: Dios me salvará. Este pequeño acto de fe es un primer paso para abrir tu corazón y permitir que Dios obre en ti. Además, al darle me gusta, no solo estarás mostrando tu apoyo a este mensaje, sino también ayudando a que más personas puedan escuchar estas palabras de esperanza. Y si aún no te has suscrito, te invito a hacerlo. Muchas personas no tienen la oportunidad de asistir a una iglesia o de recibir enseñanza bíblica de manera regular. Este canal es una herramienta de apoyo espiritual para muchos, y tu participación activa, al darle me gusta y compartir, hace que más personas puedan recibir el mensaje de salvación. Tu acción de suscribirte es más que un clic,
Es una declaración de que estás comprometido con tu fe y con el propósito divino para tu vida. Mientras te preparas para continuar con este estudio, quiero que recuerdes algo. No importa en qué momento te encuentres en tu vida, no importa cuántos errores hayas cometido, Dios tiene un plan para ti. Él te ama profundamente y este video es parte de ese plan. Dios está hablándote ahora mismo y si lo permites, Él cambiará tu vida de maneras que no puedes imaginar. Así que, quédate con nosotros hasta el final, porque lo que vas a aprender aquí es solo el comienzo de una transformación que marcará un antes y un después en tu caminar con Cristo. Cuando hablamos de la salvación, uno de los conceptos fundamentales que debemos entender es que se trata de un regalo inmerecido. La salvación no es algo que podamos ganar por nuestras buenas obras, ni es una recompensa por nuestra perfección. La salvación es una muestra de la gracia de Dios, un amor tan profundo y tan incondicional que supera todo lo que podemos imaginar. En Efesios 2, 8, 9, Pablo lo expresa claramente: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Este pasaje es crucial para comprender cómo funciona la salvación. No se trata de lo que puedas hacer para merecerla, sino de lo que Dios ya hizo por ti a través de Jesucristo. La gracia es un concepto que a menudo escuchamos en la iglesia, pero rara vez entendemos completamente su significado. Es fácil caer en la trampa de pensar que si seguimos ciertas reglas o tenemos una vida más recta que otros, podemos ganarnos el favor de Dios. Pero la verdad es que nada de eso es suficiente. La salvación es completamente por gracia, un regalo divino que no puede ser ganado por mérito alguno. Cuando Dios decide salvar, no lo hace basándose en nuestra capacidad para cumplir con sus estándares de perfección, sino en su bondad infinita. Él sabe que, por nuestra propia naturaleza, nunca podríamos alcanzar la santidad que Él exige. Es por eso que envió a su Hijo Jesús para que Él tomara sobre sí mismo lo que nosotros no podíamos cargar, el peso de nuestros pecados. La cruz es el mayor testimonio de la gracia de Dios. En 2 Corintios 5:21, Pablo dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Jesús, que no tenía pecado, se ofreció como sacrificio por nosotros, para que pudiéramos ser perdonados y reconciliados con Dios. La gracia no solo nos salva, sino que también nos transforma. Al recibir el perdón de nuestros pecados, somos renovados y hechos nuevas criaturas en Cristo. La gracia no es una excusa para seguir viviendo en pecado, sino un poder que nos capacita para vivir una vida que honre a Dios. En Tito 2, 11, 12, Pablo nos enseña que la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. La gracia de Dios no solo nos da salvación, sino que también nos enseña a vivir de manera diferente, transformando nuestra mente y nuestro corazón. Lo que muchas personas no entienden es que la gracia no es algo que podamos ganarnos o controlar. La gracia es libre, incondicional y disponible para todos, sin importar nuestra historia, nuestras fallas o nuestros errores. Es un regalo que no podemos comprar ni ganar con nuestras propias fuerzas. En Romanos 3, 23, 24 se nos recuerda que, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. No importa cuán lejos hayas caído, la gracia de Dios está disponible para levantarte. Es fácil caer en la trampa de pensar que necesitamos limpiarnos
antes de acercarnos a Dios. Tal vez piensas que necesitas mejorar tu vida primero, cambiar tu comportamiento o hacer un montón de cosas buenas antes de ser digno de su salvación. Pero la verdad es que la gracia de Dios no depende de nosotros. Es Él quien nos limpia, nos transforma y nos da la capacidad de vivir como Él quiere. Solo necesitamos aceptarlo, recibirlo por fe y permitir que su gracia nos transforme. Una de las claves para entender a quién salvará Dios es reconocer que su salvación está disponible para todos. Jesús mismo dijo en Mateo 11:28, «Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar». No hay requisitos previos para recibir la gracia de Dios, excepto la disposición de tu corazón para aceptarla. A lo largo de las Escrituras, vemos ejemplos de personas que en su debilidad y pecado recibieron la gracia de Dios. En Lucas 23, 42, 43, el ladrón en la cruz le pidió a Jesús, «Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino». Y Jesús le respondió, «De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso». A pesar de su vida de pecado, este hombre recibió la gracia de Dios porque su corazón estaba dispuesto a recibirla. Si sientes que has fallado, que no eres digno de la salvación de Dios, quiero que sepas que la gracia de Dios no tiene límites. No importa cuánto te hayas alejado de Él, ni cuántas veces hayas caído, su gracia está disponible para ti hoy. A lo largo de la historia de la humanidad, Dios ha mostrado su misericordia una y otra vez, ofreciendo perdón y nueva vida a aquellos que se arrepienten y creen en su Hijo. La salvación que Dios ofrece a la humanidad no está reservada para un grupo selecto o para aquellos que parecen ser perfectos. De hecho, uno de los aspectos más asombrosos de la gracia de Dios es que su invitación a la salvación es universal, extendida a todos, sin importar su raza, género, estatus social o pasado. Dios no hace acepción de personas, y la salvación está abierta a todos los que respondan a su llamado. En 1 Timoteo 2:4 se nos recuerda que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Esta verdad es fundamental. La salvación de Dios no tiene fronteras. Desde el principio, el plan de Dios ha sido traer a todos a Él sin excepción. A través de Jesucristo, la puerta de la salvación se abrió para todo el mundo, no solo para un grupo privilegiado o para aquellos que cumplen ciertos requisitos. Dios no mira como el hombre mira. Él no juzga según las apariencias, sino que ve lo más profundo del corazón de cada persona. Uno de los versículos más poderosos que nos muestra este llamado universal está en Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Este versículo es una invitación abierta a todos, una promesa de vida eterna para todo aquel que crea en Jesús. Jesús no vino solo para salvar a una nación o a un pueblo en particular, sino para salvar a todo el mundo. Su sacrificio en la cruz fue por cada persona, sin importar su historial o sus fallas. La invitación a recibir esta salvación está abierta para todos los que decidan seguir a Cristo. El llamado de Dios es un llamado a la fe, no a la perfección. En Mateo 9, 12, 13, Jesús respondió a los fariseos que criticaban su cercanía con los pecadores diciendo, «Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento». Este versículo muestra claramente que el llamado de Dios no es para los que ya se consideran justos, sino para aquellos que reconocen su necesidad de Él.
El Evangelio de Cristo está destinado a los que se han perdido, a los que han fallado, a los que han pecado y a los que necesitan un Salvador. En este contexto, es importante entender que la salvación de Dios no depende de lo que hayamos hecho en el pasado, sino de nuestra disposición a recibir su perdón. A lo largo de la historia de la humanidad, hemos visto cómo los llamados a la salvación han sido dirigidos a los más improbables, a los pecadores, a los marginados, a los que han fallado una y otra vez. La historia de la mujer samaritana en 1900, Juan 4 es un ejemplo perfecto de esto. A pesar de su vida marcada por el pecado y el rechazo social, Jesús la eligió para revelarle la verdad sobre él y ofrecerle agua viva, la salvación. Jesús no la rechazó por su pasado, sino que le ofreció una nueva vida, una vida transformada por la gracia de Dios. Este llamado universal también es confirmado en Romanos 10:13, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Esta promesa es para todos, sin importar las circunstancias o el contexto en el que se encuentren. No hay barreras que impidan a una persona recibir la salvación de Dios, solo la disposición de su corazón a aceptar ese llamado. Al igual que la mujer samaritana, cualquier persona, sin importar cuán perdida se sienta, puede experimentar la gracia de Dios al invocar su nombre. El llamado universal de Dios también nos reta a cambiar nuestra perspectiva. A menudo, las personas que están en busca de salvación son las que menos esperamos. Podemos tener la tendencia de juzgar a otros basándonos en su apariencia o su pasado, pero Dios ve el corazón. En 1 Samuel 16:7, Dios le dice a Samuel, mientras miraba a los hermanos de David, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Dios no selecciona a sus seguidores basándose en los estándares del mundo. Su llamado es para todos, y su gracia está disponible para aquellos que, aunque imperfectos, se vuelven a Él con humildad y arrepentimiento. Como cristianos, este llamado universal también nos desafía a ampliar nuestra visión y amor por los demás. Si Dios ha extendido su gracia a todos, nosotros como sus seguidores debemos hacer lo mismo. La salvación no es algo que debe ser guardado solo para nosotros, sino que debe ser compartido con todos. Jesús dijo en Mateo 28:19-20, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. La misión de la Iglesia es ir y hacer discípulos de todas las naciones, no solo de aquellos que ya se consideran dignos o aptos para recibir el mensaje de salvación. Uno de los pasos más fundamentales en el proceso de salvación es el arrepentimiento. Aunque la gracia de Dios es el medio por el cual somos salvos, el arrepentimiento es la respuesta que Dios espera de nosotros. Es a través del arrepentimiento que abrimos las puertas de nuestro corazón a la obra transformadora de Dios. El arrepentimiento no es solo un acto de reconocimiento de nuestros pecados, sino una decisión profunda de cambiar nuestra forma de vivir, alejándonos de lo que nos aleja de Dios y volviendo a Él con un corazón sincero. En Hechos 3:19, Pedro nos dice, así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Aquí vemos que el arrepentimiento no solo es el primer paso hacia la salvación, sino que también nos lleva a experimentar un tiempo de refrigerio, un descanso en la paz y el perdón de Dios. Es un acto de humildad al reconocer que necesitamos la misericordia de Dios para ser restaurados.
El arrepentimiento nos permite experimentar la liberación del peso de nuestros errores y el perdón de Dios, que nos da una nueva oportunidad de vivir para su gloria. El arrepentimiento, sin embargo, no es solo una acción momentánea. Es un cambio profundo en nuestro corazón y en nuestra forma de vivir. Jesús enseñó que el arrepentimiento debe ser genuino, un cambio real que se refleje en nuestras acciones. En Lucas 3:8, Juan el Bautista exhortó a las multitudes diciendo: «Haced, pues, frutos dignos de arrepentimiento». No se trata solo de sentir remordimiento por nuestros pecados, sino de tomar medidas concretas para apartarnos de ellos y vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. El arrepentimiento verdadero se manifiesta en una vida transformada, en un corazón que ya no desea seguir el camino del pecado, sino el de la justicia. Este proceso de arrepentimiento y conversión es necesario para todos los que desean recibir la salvación. En Mateo 4:17, Jesús comenzó su ministerio público proclamando: «Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado». El arrepentimiento es el primer paso para entrar en el reino de Dios. Es un llamado a dejar atrás el pasado y a caminar hacia una nueva vida en Cristo. Dios ofrece perdón, pero ese perdón solo puede ser recibido cuando nos arrepentimos sinceramente de nuestras transgresiones. El arrepentimiento también tiene un efecto profundo en nuestra relación con Dios. En 2 Corintios 7:10, Pablo nos enseña que la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, que no hay que lamentar, pero la tristeza del mundo produce muerte. Este versículo muestra que el arrepentimiento genuino no se trata solo de sentirse mal por las consecuencias de nuestros pecados, sino de tener un dolor sincero por haber fallado a Dios. La tristeza, según Dios, lleva a un cambio en nuestro corazón, a una vuelta a Él, mientras que la tristeza del mundo solo lleva a la desesperanza y al alejamiento. En la vida cristiana, el arrepentimiento no es algo que ocurre solo una vez, sino que es un proceso continuo. Como seres humanos, seguimos luchando contra el pecado y a menudo necesitamos arrepentirnos para mantener nuestra relación con Dios sana y viva. En 1 Juan 1:9 nos da una esperanza tremenda diciendo: «Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad». Dios no nos pide que seamos perfectos, sino que estemos dispuestos a reconocer nuestras fallas y volver a Él una y otra vez con corazones contritos y humildes. El arrepentimiento también es una parte esencial del proceso de salvación, porque nos permite reconocer nuestra dependencia total de Dios. Cuando nos arrepentimos, estamos declarando que no podemos salvarnos por nuestras propias fuerzas, que necesitamos la gracia de Dios para ser restaurados. Este acto de humildad es fundamental para experimentar la salvación, porque nos posiciona correctamente ante Dios. Al hacerlo, dejamos que Él sea el Señor de nuestras vidas, permitiendo que su Espíritu Santo nos guíe y nos transforme de adentro hacia afuera. Un ejemplo claro de arrepentimiento en la Biblia es la parábola del Hijo Pródigo, en Lucas 15:11-32. Este joven se alejó de su padre y vivió una vida desenfrenada, pero cuando se dio cuenta de su error, se arrepintió y regresó a su padre, quien lo recibió con los brazos abiertos. El arrepentimiento del Hijo Pródigo no fue solo un sentimiento de remordimiento, sino una decisión de volver al Padre y buscar su perdón. Su arrepentimiento fue seguido por un cambio en su vida, al regresar a casa y ser restaurado. De manera similar, Dios te está invitando a regresar a Él, sin importar cuán lejos hayas ido. Él está esperando con los brazos abiertos para perdonarte y restaurarte.
La salvación es posible porque Dios es misericordioso y está dispuesto a perdonar a aquellos que se arrepienten. No importa cuán grande sea tu pecado o cuántas veces hayas caído, si vuelves a Dios con un corazón arrepentido, Él te perdonará y te restaurará. Este proceso de arrepentimiento y restauración es central en el camino hacia la salvación. Si deseas ser salvo, el primer paso es arrepentirte, no solo de tus acciones, sino de tu actitud hacia Dios. Reconoce que has fallado, pero también que en Cristo tienes perdón y una nueva oportunidad. El arrepentimiento no es solo una puerta hacia la salvación, sino una puerta hacia una vida transformada, llena de la paz y el amor que solo Dios puede dar. Cuando hablamos de la salvación, es importante entender que el arrepentimiento por sí solo no es suficiente. Aunque el arrepentimiento es un paso necesario, la salvación se recibe por medio de la fe en Jesucristo. La fe es el medio por el cual accedemos a la gracia de Dios. Es la clave para recibir el regalo de la salvación. No es nuestra obediencia perfecta, ni nuestras obras, sino la fe en lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz, lo que nos justifica y nos ofrece la vida eterna. En Efesios 2, 8, 9, Pablo lo expresa de manera clara: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Este versículo resalta que la salvación es un regalo de Dios que no podemos ganar. La fe es el medio a través del cual recibimos ese regalo. Es por medio de la fe en Jesús que somos declarados justos ante Dios. No importa cuán bueno creas que eres o cuán dignos te sientas de recibir la salvación, es la fe en Cristo lo que marca la diferencia. La fe en Cristo es más que una simple creencia en su existencia o en su papel histórico. La verdadera fe en Cristo implica confiar completamente en Él como nuestro Salvador y Señor. Es confiar en que Él murió por nuestros pecados, que resucitó para darnos vida eterna y que es el único camino hacia la reconciliación con Dios. Jesús mismo dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Esto significa que la fe en Cristo no es solo una parte de la salvación, sino la única forma de acceder a ella. La fe en Cristo no se trata solo de aceptar ciertos hechos, sino de un compromiso total con Él. Cuando crees en Jesús, estás reconociendo que no hay otro medio para ser salvo. En Hechos 4:12, Pedro declara, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres en que podamos ser salvos. La fe en Cristo implica rendir nuestra vida a Él, confiar en que su sacrificio en la cruz fue suficiente para perdonar nuestros pecados y vivir de acuerdo con su voluntad. El Evangelio de Cristo nos invita a poner nuestra fe completamente en Él. No se trata de lo que puedas hacer por Dios, sino de lo que Él ya ha hecho por ti. Romanos 10:9-10 nos dice, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Este versículo es la base de nuestra fe cristiana. La confesión de que Jesús es el Señor y la creencia en su resurrección son las condiciones para la salvación. La fe no es solo creer que Jesús vivió y murió, sino aceptar que Él es el Señor de tu vida y que su sacrificio es el único medio por el cual podemos ser reconciliados con Dios. La fe, entonces, no es algo pasivo. Es una fe activa que transforma nuestra vida. En Santiago 2:26 se nos recuerda, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. La verdadera fe en Cristo no es solo una creencia intelectual, sino una confianza que produce frutos. Al tener fe en Jesús, nos comprometemos a seguirle,
a vivir de acuerdo con sus enseñanzas y a reflejar su amor en el mundo. La fe auténtica cambia nuestras prioridades, nuestra forma de ver la vida y nos impulsa a vivir para la gloria de Dios. Este es el tipo de fe que salva. No es una fe superficial o temporal, sino una fe que perdura, que nos lleva a vivir una vida nueva en Cristo. La fe en Jesús no significa que nunca más enfrentaremos dificultades o que siempre tendremos éxito según los estándares del mundo. De hecho, Jesús mismo nos advirtió que en el mundo tendréis aflicción. Juan 16:33. Pero, al tener fe en Él, sabemos que tenemos la victoria sobre el pecado y la muerte, y que nada en este mundo puede separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús. El apostolado de Pablo también destaca que la fe es el medio por el cual entramos en una nueva relación con Dios. En Romanos 5:1, él escribe: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La fe en Cristo nos justifica, es decir, nos declara justos ante Dios. Sin esta fe, no podríamos acceder a la paz de Dios ni vivir en la plena seguridad de nuestra salvación. Es por medio de la fe que somos reconciliados con Dios y experimentamos la paz que solo Él puede dar. Es importante notar que la fe no es algo que podemos generar por nuestra propia voluntad. La fe es un regalo de Dios y como tal debe ser cultivada y alimentada. En Romanos 10:17 se nos dice: así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe crece cuando escuchamos la palabra de Dios, cuando estudiamos las Escrituras y cuando nos rodeamos de una comunidad de creyentes que nos ayudan a fortalecer nuestra fe. Al escuchar y meditar en la palabra de Dios, nuestra fe se profundiza y nos lleva a una mayor confianza en su promesa de salvación. La salvación es el regalo más grande que Dios ofrece a la humanidad, pero como todo regalo, debe ser recibido. Sin embargo, muchos luchan con la idea de recibir algo que no han ganado. Vivimos en un mundo donde todo parece depender de nuestros logros, esfuerzos y méritos. El concepto de recibir algo gratis, sin tener que hacer nada a cambio, puede resultar difícil de entender y aceptar. Pero este es el mensaje central del Evangelio. La salvación no es algo que puedas ganar o merecer. Es un regalo incondicional que Dios te ofrece. En Efesios 2:8-9, como mencionamos antes, Pablo explica claramente que la salvación es por gracia y que no es producto de nuestras obras. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. La salvación es un regalo de Dios, completamente inmerecido y ofrecido sin condiciones previas. No importa lo que hayas hecho en el pasado, ni lo que puedas hacer en el futuro. Este regalo está disponible para ti hoy, simplemente porque Dios te ama. Es importante entender que, aunque este regalo es gratuito, no significa que la salvación sea barata o fácil de alcanzar. El precio de nuestra salvación fue pagado con la vida de Jesucristo. La gracia de Dios que hace posible nuestra salvación fue comprada a un alto costo, la muerte de su Hijo en la cruz. Jesús sacrificó su vida para que tú y yo pudiéramos recibir el perdón de nuestros pecados y vivir eternamente con Él. Como dice en 1 Pedro 1:18-19, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Este acto de sacrificio es la base de nuestra salvación. Si bien es un regalo gratuito para nosotros, no lo fue para Jesús. Él pagó un precio tan alto por nuestra redención que no podemos tomarlo a la ligera. Este sacrificio debe movernos
a responder con gratitud, con una vida que refleje el amor y la gracia que hemos recibido. La salvación no es solo un get out of jail free card, tarjeta para salir libre de la cárcel, sino el comienzo de una nueva vida en Cristo, un nuevo caminar en obediencia a su voluntad. El regalo de la salvación, aunque incondicional, requiere una respuesta de nuestra parte. No es suficiente con simplemente conocer que la salvación está disponible. Debemos recibirla activamente, abrazarla y vivirla. En Juan 1:12 se nos dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Recibir a Jesús como Señor y Salvador es la respuesta de fe que nos permite apropiarnos de ese regalo de salvación. Al hacer esta confesión, al aceptar a Jesús en nuestras vidas, nos convertimos en hijos de Dios y participamos de la promesa eterna de salvación. El regalo de la salvación también es eterno. No es algo que podamos perder fácilmente, ya que es asegurado por el poder de Dios. En Juan 10:28, Jesús nos promete: yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Este versículo es una garantía de la seguridad de nuestra salvación. Una vez que recibimos a Cristo en nuestro corazón, esa salvación es segura y nadie puede quitárnosla. Sin embargo, esto no significa que podamos vivir descuidadamente. La salvación es un regalo que transforma nuestras vidas y, como tal, nos llama a vivir de manera diferente, honrando a Dios en todo lo que hacemos. Al recibir este regalo, también recibimos la promesa de una vida nueva. En 2 Corintios 5:17 se nos dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. La salvación no solo nos limpia del pecado, sino que también nos da un propósito nuevo, una nueva identidad en Cristo. Ya no somos esclavos del pecado, sino hijos de Dios, llamados a vivir para su gloria. Esta nueva vida en Cristo es una vida de transformación continua, en la que somos hechos cada vez más a la imagen de Jesús. Dios no solo nos ofrece la salvación, sino que también nos da la capacidad de vivir de acuerdo con su voluntad. A través del Espíritu Santo, recibimos el poder para vivir una vida santa, para obedecer sus mandamientos y para cumplir con el propósito que Él tiene para nosotros. La salvación es solo el comienzo de una vida de crecimiento, madurez y servicio a Dios. A lo largo de nuestra vida, Dios sigue trabajando en nosotros, enseñándonos a vivir como Él quiere que vivamos y capacitándonos para hacer su voluntad. Este regalo de salvación no solo es para nosotros, sino también para aquellos a quienes debemos compartirlo. Dios nos llama a ser portadores de su mensaje de salvación, a llevar este regalo a los demás. En Mateo 28, 19, 20, Jesús nos dio el mandato de ir y hacer discípulos de todas las naciones. La salvación es un regalo, pero también es una responsabilidad. Debemos compartir el Evangelio y hacer que otros tengan la oportunidad de recibir el mismo regalo que nosotros hemos recibido. La salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Esta visión nos recuerda que la salvación es para todos, y que todos los que han sido redimidos estarán unidos en la adoración eterna de Dios. Lesson: vida eterna es la culminación de la obra de salvación que Dios ha comenzado en nosotros. Comienza cuando creemos en Jesús y se perfecciona cuando estamos en la presencia de Dios para siempre. Esta promesa debe ser una fuente constante de esperanza y consuelo para los creyentes, sabiendo que, sin importar lo que pase en este mundo, tenemos un futuro glorioso con Dios. La salvación nos da la esperanza de que al final todo estará bien.
porque viviremos en la eternidad con aquel que nos amó primero. Una de las preguntas más profundas y complejas que surgen al hablar de la salvación es: ¿por qué algunos son salvados y otros no? Esta cuestión toca el corazón del misterio divino. Si bien la salvación está disponible para todos, la Biblia nos enseña que no todos la aceptan. La Escritura nos habla de la elección de Dios, y esto puede resultar confuso para muchos. ¿Cómo puede ser que un Dios justo y amoroso elija salvar a unos y no a otros? Para responder a esta pregunta, es crucial entender que la elección divina no es un acto arbitrario, sino parte de un plan divino mucho mayor que está lleno de sabiduría y propósito. En Efesios 1:4-5, Pablo nos dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Este versículo revela que la elección de Dios no es algo que suceda por azar, sino que es parte de su plan eterno. Antes de la creación del mundo, Dios nos eligió en Cristo para ser santos y sin mancha ante Él. Esto nos muestra que la salvación no es algo que hemos ganado, sino que es una elección soberana de Dios, que nos ha llamado a ser parte de su familia. Es importante recordar que la elección de Dios no tiene que ver con algo especial que hayamos hecho, ni con algún mérito que poseamos. En 2 Timoteo 1:9 se nos dice que Dios nos salvó y nos llamó con un llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según su propósito y gracia, la cual nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. La elección de Dios es por su gracia y según su propósito, no por nuestras obras. Esto significa que la salvación no depende de nuestra bondad o esfuerzo, sino de la misericordia y el plan divino. La elección de Dios no es, sin embargo, un acto de exclusión, sino de invitación. Aunque la Biblia habla de la elección de Dios, también nos enseña que todos son llamados a arrepentirse y a creer en el Evangelio. En 2 Pedro 3:9 se nos dice que el Señor no tarda en cumplir su promesa. Según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios quiere que todos se salven, pero no obliga a nadie a aceptar su oferta de salvación. La elección de Dios, entonces, no es una cuestión de que algunos sean destinados a la condenación, sino que Él elige a aquellos que responden a su llamada con fe y arrepentimiento. Además, la elección divina no implica que Dios haya predestinado a algunas personas a ser condenadas, como algunos podrían interpretar. En Romanos 8:29-30, Pablo explica: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. La predestinación y la elección se refieren a aquellos que responden a la gracia de Dios en fe. Dios, en su soberanía, conoce de antemano quiénes serán los que aceptarán su llamado. Pero esto no anula la libre voluntad humana de elegir seguir a Cristo. Es importante reconocer que la elección de Dios no es una forma de discriminación, sino una manifestación de su gracia soberana. Dios, en su infinita sabiduría y amor, elige salvar a aquellos que por su gracia responden a su llamado. En Romanos 9:15-16, Pablo lo explica así: porque él dice a Moisés: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia.
La salvación depende de la misericordia de Dios, no de nuestros esfuerzos o deseos. Es un acto de pura gracia y no hay nada que podamos hacer para ganarnos esa misericordia. El misterio de la elección divina nos enseña a confiar plenamente en la soberanía de Dios. Aunque no podemos comprender completamente por qué Dios elige salvar a algunos y no a otros, sabemos que Él es justo, fiel y lleno de amor. En Deuteronomio 32.4 se nos recuerda que Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él, justo y recto es. La elección divina, aunque misteriosa, es perfecta y justa, porque proviene de un Dios que siempre actúa con rectitud y justicia. También debemos entender que la elección divina no debe llevarnos a la desesperación o a la duda, sino a la humildad. En lugar de preguntar por qué unos son elegidos y otros no, debemos preguntarnos cómo responderemos al llamado de Dios. En 1 Pedro 2:9 se nos dice: «Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable». La elección de Dios nos llama a ser testigos de su gracia y a vivir de acuerdo con el propósito que Él tiene para nosotros. El misterio de la elección nos lleva a un lugar de adoración y agradecimiento. No podemos entender por qué Dios nos ha llamado, pero podemos estar seguros de que Él lo ha hecho por amor, para que vivamos para su gloria. La respuesta a la elección divina no es la arrogancia, sino la humildad y la gratitud. Sabemos que no hemos sido elegidos por méritos propios, sino por la gracia soberana de Dios. Y como respuesta a esa gracia, estamos llamados a vivir con una vida transformada, proclamando su amor y compartiendo el Evangelio con el mundo. Al hablar de la salvación, es importante entender que Dios no es solo un Dios de gracia y misericordia, sino también un Dios de justicia. Muchas veces las personas se preguntan cómo puede ser posible que un Dios tan justo ofrezca salvación a quienes no lo merecen. Si la justicia de Dios exige que el pecado sea castigado, ¿cómo puede Él ofrecer perdón sin comprometer su justicia? La respuesta a esta aparente contradicción se encuentra en la obra perfecta de Cristo en la cruz. La salvación no es solo un acto de misericordia, sino también un acto de justicia, porque Dios satisfizo la demanda de justicia mediante el sacrificio de su Hijo. En Romanos 3:25-26, Pablo explica cómo Dios maneja la justicia y la misericordia de manera perfecta, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Aquí vemos que en la cruz Dios manifestó su justicia y, al mismo tiempo, ofreció su misericordia. Jesús pagó el precio por nuestros pecados, satisface las demandas de la justicia de Dios y al mismo tiempo nos ofrece el perdón que solo Él puede dar. La cruz es el lugar donde se encuentran la justicia y la misericordia de Dios en su máxima expresión. Dios no ignoró el pecado ni pasó por alto la justicia. La paga del pecado es la muerte, Romanos 6:23, y esa deuda fue pagada por Jesús, quien murió en lugar de nosotros. A través de su sacrificio, Dios mostró su justicia al castigar el pecado, pero al mismo tiempo mostró su misericordia al no castigarnos a nosotros, sino a su propio Hijo. La salvación es un regalo de misericordia, pero también una obra de justicia divina. Es importante entender que, aunque la salvación es gratuita para nosotros, no fue barata.
Jesús sufrió por nuestros pecados para que nosotros pudiéramos ser perdonados. En Isaías 53:5 se profetiza acerca de Cristo diciendo: «Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados». La salvación tiene un precio: el sacrificio de Cristo en la cruz. Él tomó sobre sí el castigo que nosotros merecíamos para que pudiéramos ser justificados ante Dios. Dios, en su infinita sabiduría y amor, resolvió el dilema de la justicia y la misericordia de manera perfecta en la cruz. La salvación no se da a quienes la merecen, porque ninguno de nosotros es justo por sí mismo. La Biblia dice en Romanos 3:23 que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Sin embargo, a través de Cristo, somos justificados, es decir, declarados justos ante Dios. Esta justificación no es basada en nuestras obras, sino en la obra de Cristo. Él ha tomado sobre sí la pena por nuestros pecados, y por eso Dios puede perdonarnos sin comprometer su justicia. A lo largo de la Escritura, vemos cómo la justicia de Dios es perfecta. Él no pasa por alto el pecado, pero al mismo tiempo ofrece un camino para el perdón. En Salmo 89:14, el salmista describe a Dios, diciendo: «Justicia y juicio son el cimiento de tu trono, misericordia y verdad van delante de tu rostro». La salvación no es una contradicción entre justicia y misericordia, sino una revelación de cómo Dios puede ser completamente justo y al mismo tiempo ofrecer misericordia. Él es justo porque castigó el pecado, pero también es misericordioso porque nos ofrece el perdón que necesitamos. La justicia de Dios también se extiende a aquellos que no conocen a Cristo. El juicio de Dios sobre aquellos que rechazan el Evangelio será justo. En 2 Tesalonicenses 1:8-9 se nos dice que en la segunda venida de Cristo, Él vendrá en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. La justicia de Dios no es ciega. Es una justicia que se basa en el rechazo de la gracia ofrecida a través de Jesucristo. Aquellos que rechazan la salvación tienen que enfrentar las consecuencias de esa decisión. La misericordia de Dios, sin embargo, está disponible para todos los que se arrepienten y creen en el Evangelio. En Miqueas 7:18, el profeta dice: «¿Quién, como tú, que perdonas la maldad y olvidas el pecado del remanente de tu heredad? No has guardado para siempre tu enojo, porque te deleitas en misericordia». Dios se deleita en mostrar misericordia, y esta misericordia es ofrecida a todos los que se arrepienten. La salvación es la manifestación de la misericordia de Dios, pero no sin que se haya satisfecho su justicia. Por lo tanto, la salvación no es solo una oferta de misericordia, sino un acto perfecto de justicia y amor. Dios no ha comprometido su justicia al ofrecer el perdón, sino que ha cumplido con la demanda de justicia a través de la obra de Cristo. Es por medio de esta obra de justicia que somos perdonados y podemos recibir la salvación. La salvación es un acto divino que equilibra perfectamente la justicia y la misericordia de Dios. Como creyentes, debemos entender que al recibir la salvación, estamos recibiendo el perdón de nuestros pecados, pero también estamos siendo hechos justos ante Dios. La misericordia de Dios nos da una nueva oportunidad, y la justicia de Dios nos asegura que nuestros pecados han sido pagados en la cruz. Este es el fundamento de nuestra esperanza, un Salvador que satisfizo la justicia de Dios y al mismo tiempo nos ofreció su misericordia.
Hemos llegado al final de este profundo recorrido sobre la salvación, pero quiero que sepas que, en realidad, este es solo el comienzo de algo mucho más grande, un caminar constante con Dios, una vida transformada por su gracia. Durante este video, exploramos la maravilla de la salvación, la profundidad del amor de Dios, la justicia y la misericordia que Él ha mostrado, y cómo esa salvación se extiende a todos, independientemente de quiénes somos o lo que hayamos hecho. El regalo de la salvación está disponible para cada uno de nosotros, pero la pregunta ahora es, ¿estás dispuesto a recibirlo? Si has seguido este estudio hasta aquí, es porque el Espíritu Santo ha estado trabajando en tu corazón. No es casualidad que hayas llegado hasta este momento. Dios te está llamando a recibir su salvación, a experimentar su amor inmenso y a vivir una vida completamente transformada. Esta es la oportunidad de cambiar tu destino eterno. Pero la salvación no es algo que podamos forzar ni que podamos ganar por méritos propios. Es un regalo gratuito, pero requiere una respuesta activa de nuestra parte. Quiero invitarte a reflexionar profundamente sobre tu vida, tus decisiones y tu relación con Dios. Si nunca has tomado la decisión consciente de seguir a Cristo y recibir el perdón de tus pecados, este es el momento. La salvación no depende de tu perfección ni de cuánto hayas fallado en el pasado. Depende de tu disposición para reconocer tu necesidad de un Salvador y aceptar a Jesús como el Señor de tu vida. En Juan 14:6, Jesús nos dijo: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. La única manera de llegar a la salvación, de ser reconciliado con Dios, es a través de Jesucristo. Si hoy decides abrir tu corazón a Cristo, quiero invitarte a hacer esta sencilla pero poderosa oración. Señor Jesús, reconozco que soy un pecador y necesito tu perdón. Creo que moriste por mis pecados y resucitaste para darme vida eterna. Te invito a entrar en mi corazón, a ser mi Salvador y Señor. Gracias por darme este regalo de salvación. Ayúdame a vivir para ti de ahora en adelante. Amén. Si has orado esta oración con fe, quiero que sepas que has recibido el regalo de la salvación. La Biblia nos asegura que todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Romanos 10:13. Esta es una decisión que cambia todo. Tu vida no será la misma, porque ahora estás en una nueva relación con Dios, como su hijo o hija, con una esperanza eterna asegurada. Ahora, quiero que hagas algo importante. Si tomaste esta decisión hoy, te invito a comentarlo en la sección de comentarios. Hoy he recibido a Cristo como mi Salvador. Este es un acto de fe, un paso público que muestra tu compromiso con lo que Dios ha hecho en ti. Al compartir tu decisión, no solo fortaleces tu fe, sino que también das testimonio a otros de la obra de salvación que Dios está haciendo en tu vida. También te invito a darle me gusta a este video, porque al hacerlo ayudas a que más personas puedan ver este mensaje y recibir la salvación de Dios. Mientras más personas lleguen a este video, más vidas pueden ser transformadas. Comparte este video con aquellos que aún no conocen a Cristo y que necesitan escuchar este mensaje de esperanza y salvación. Recuerda que al difundir el Evangelio, eres parte de la misión de Dios en el mundo, llevando su luz a aquellos que están en oscuridad. Además, suscríbete a este canal para continuar creciendo en tu fe. Este canal no solo es un lugar para obtener conocimiento, sino una comunidad de creyentes que están comprometidos a seguir a Cristo y a vivir según sus enseñanzas. Al suscribirte, te unes a esta familia y podrás continuar aprendiendo, creciendo y siendo alentado en tu caminar con Dios. La vida cristiana no es un camino solitario, es un viaje que se hace en comunidad.
y estarás rodeado de personas que te apoyarán en cada paso. Recuerda que la salvación no es solo un acto que ocurre en un momento, sino un proceso continuo. Dios está trabajando en ti cada día, transformándote más a la imagen de su Hijo. No se trata de ser perfecto, sino de caminar con Él y permitir que su Espíritu Santo guíe tu vida. No importa cuántos errores hayas cometido, Dios está allí para levantarte, perdonarte y seguir transformándote. Este es solo el comienzo de una vida llena de propósito y esperanza. Finalmente, quiero invitarte a quedarte unos minutos en silencio después de este video. Tómate un tiempo para experimentar la paz que solo Dios puede dar. Reflexiona sobre lo que has aprendido, agradece a Dios por su salvación y dedica este tiempo a estar en comunión con Él. No apresures este momento, quédate en su presencia y permite que Él hable a tu corazón. Gracias por haber estado con nosotros hasta el final. Estoy emocionado por lo que Dios está haciendo en tu vida y por el futuro que te espera en Él. Que el Señor te bendiga y te guíe en cada paso de tu camino.